Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y hoy tenemos un tema bastante interesante del que hablar. Es un tema que ya comentábamos, fue una noticia que sacamos ayer en Car and Driver, os la puse también por redes sociales, os la puse el enlace al artículo, es una noticia que saqué y me parece una noticia muy interesante que es acerca de Fernando Alonso hablando de Lewis Hamilton, de la situación actual por la que pasa Lewis Hamilton, situación la cual ya hemos comentado, ya os he argumentado yo aquí un poco mi opinión, obviamente vamos a hablarla ya también en este vídeo, pero habla sobre él, habla sobre su ex compañero de equipo. Recordemos, Fernando Alonso compartió equipo con Lewis Hamilton en el año 2007, año de debut de Lewis Hamilton, un año en el que hubo muchísima controversia entre los dos, sobre todo más también entre Fernando Alonso y McLaren. Finalmente Fernando Alonso, que llegaba ese año nuevo a McLaren, se acaba marchando ese mismo año, o sea, para que veáis un poco toda la polémica que llegó a haber, ¿no? Por si no recordéis bien esos años. Un año que quedaron empatados a puntos con el mejor monoplaza, tenían el mejor monoplaza sin ninguna duda en aquella temporada, quedan empatados a puntos y a un punto de ganar el Mundial, que lo ganó Kimi Räikkönen por un solo punto de diferencia con los dos, así que fue una temporada muy interesante entre esos dos pilotos, unos dos pilotos de los mejores de la parrilla, por supuesto, de los mejores de la historia. Obviamente Lewis Hamilton es considerado como tal, pero Fernando Alonso también está entre esos mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Obviamente no me voy a meter en si entra en el top 10 o lo que fuera, bueno, yo no me voy a meter en eso, pero obviamente son dos de los pilotos más talentosos que hay en la parrilla, dos de los mejores pilotos, pilotos que han compartido muchísimas temporadas también juntos, que han peleado por mundiales y que ahora mismo no pasan por un buen momento. Fernando nos ha hablado acerca de esa situación en la que está pasando Lewis Hamilton. Ya sabemos, Lewis Hamilton, sobre todo el peor gran premio hasta ahora ha sido este gran premio de Emilia-Romagna, un gran premio donde se mete en la Q2 en la clasificación del viernes por los pelos, pero casi no llega a pasar. En la clasificación al sprint tampoco consigue subir mucho, y en la carrera, cuando su compañero de equipo consigue, entre por los abandonos, porque hace una buena salida y por demás consigue acabar en cuarta posición, Lewis Hamilton no es capaz de pasar de la 13ª, habiéndose estado toda la carrera detrás de Pierre Gasly. Una carrera muy complicada, y ha hablado Fernando Alonso y ha dicho pues al final también su opinión. Sabemos que Fernando Alonso ha pasado por todo eso, mucho más incluso que Lewis Hamilton hace también bastante más años, y lleva viviendo con eso mucho más. Son dos pilotos, como estoy mencionando, de los más talentosos de la parrilla actual, que ahora mismo no tienen un coche para poder pelear. Junto a Sebastian Vettel le ocurre, por ejemplo, también lo mismo, y Fernando Alonso es de entre esos tres que acabo de mencionar, por ejemplo, el piloto que más experiencia, entre comillas, tiene en eso, que más años lleva ya con un coche que no está para pelear, pero que sigue compitiendo en la Fórmula 1 desde que se marchó a McLaren Honda, pero en sí el último año, por ejemplo, con Ferrari tampoco fue muy bueno. Al final con Ferrari fue algunos años muy buenos como 2012 o 2010, pero el resto tampoco fueron tan buenos. Lleva bastantes años así, también incluso en su segunda etapa en Renault pues tampoco era el mejor monoplaza. Por lo tanto, como menciono, es el piloto entre esos que más experiencia tiene, porque por ejemplo Lewis Hamilton hasta ahora pues siempre había tenido un buen monoplaza, y Lewis Hamilton solo ha dicho que ha conducido un coche peor que este W13, que es el McLaren del año 2009. El resto de coches han sido mejor, así que como digo, tampoco tiene tanta experiencia. Pero bueno, lo que ha dicho Fernando Alonso, que se le ha achacado también a Fernando Alonso como si estuviese criticando a Lewis Hamilton, yo creo que tampoco está criticando como tal a Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton pues no puede hacer nada al respecto. Pero bueno, ha hablado Fernando Alonso por qué cree él, que luego también ha tirado un poco de, ahora lo voy a comentar, acerca de la Fórmula 1, pero bueno, y él dice que es al final por el monoplaza. Dice que al final en la Fórmula 1 actual, pero en años anteriores, se necesita sí o sí tener el mejor monoplaza para poder ganar. Y pone ejemplos, no solo dice Lewis Hamilton, pone ejemplos de Ayrton Senna, pone ejemplo de Michael Schumacher, y se pone a sí mismo de ejemplo como tres pilotos que, por ejemplo, para ganar sus mundiales, los mundiales que han conseguido, necesitaron tener el mejor monoplaza. Y dice Lewis Hamilton que en el caso de Lewis Hamilton que ha sido exactamente igual, ha necesitado, dice textualmente que Lewis Hamilton rompió todos los récords de la Fórmula 1 cuando tuvo el mejor monoplaza, que ahora mismo está conduciendo muy bien, que eso es algo que se está pasando por alto, como estoy diciendo, no es una crítica como tal. Ha dicho, por ejemplo, que está conduciendo muy bien, pero que no es capaz de pasar de la 13ª posición, que así es la Fórmula 1. Son las palabras textuales que ha dicho Fernando Alonso al respecto. La verdad que es algo pues demoledor, porque en verdad es así, es que si no tienes el mejor monoplaza ahora mismo es muy complicado. Si tienes un monoplaza que por lo menos a lo mejor fuese un poco más que McLaren ahora mismo, ¿no? Que estuviese más cerca de Red Bull y Ferrari, pero fuese un escalón por debajo. Si eres un piloto muy talentoso, como podría ser Alonso, como podría ser Hamilton en ese caso, podría llegar a estar peleando. Es el caso, por ejemplo, yo recuerdo Fernando Alonso en el año 2012, un año donde Red Bull tenía muchísima ventaja, no muchísima ventaja de un segundo, ¿no? Pero que sí que a lo mejor era el mejor equipo, no era como Red Bull y Ferrari, que más o menos están a la par este año, por ejemplo, ¿no? Red Bull sí que estaba un paso por delante y Ferrari estaba un paso por detrás, y aún así
así lo peleó, más o menos pudo pelearlo hasta la última carrera, en verdad, Fernando Alonso aquel año. Entonces, si tienes un monoplaza, uno de estos pilotos que son de muy talentosos, como estoy mencionando, Alonso, Vettel, Lewis Hamilton, pero también a lo mejor ya podemos meter en ese escalón a Verstappen, incluso a lo mejor a Leclerc podría también llegar a pelearlo, pues si tienen ese coche que es un pelín solo peor, podrían llegar a estar ahí, pero obviamente un coche que es de media tabla no pueden pelearlo. Eso es un problema que tiene la Fórmula 1, un problema que ha tenido siempre, un problema que intenta solucionar con este nuevo reglamento, pero no se va a solucionar este primer año, por supuesto, como ya habíamos hablado, y de eso mismo habla Fernando Alonso, que dice que pese al nuevo reglamento, pese a los cambios aerodinámicos, pese a los cambios reglamentarios, aún así sigue habiendo dos equipos diferenciados. Ha dicho que en el caso del año pasado eran Mercedes y Red Bull, en este año son Ferrari y Red Bull, pero que le da igual qué equipos sean, que al final hay dos equipos muy diferenciados y luego está el resto de la parrilla peleando entre sí, que es algo que la Fórmula 1 debería solucionar, y desde luego que yo estoy muy de acuerdo. La situación de Lewis Hamilton, pues yo también creo que es algo moralmente, creo que obviamente no tiene nada que ver con que Russell esté quedando por delante suya, creo que Russell al final se ha adaptado mejor al Mercedes por ahora, por lo que se puede ver, ha conseguido adaptarse bastante bien. Russell viene de muchos años en un monoplaza que no rendía bien, entonces tener que adaptarse a lo mejor a lo que te da su monoplaza podría llegar a ser un pelín más fácil. Además también pues Russell viene con unos años donde su monoplaza no pasaba de Q1 y él conseguía pasarlo de Q2 o incluso meterse en Q3, entonces está acostumbrado a conseguir sacar ese última, conseguir sacarle ese extra al monoplaza a veces que no tienen, y Lewis Hamilton no está en eso. Y además Lewis Hamilton viene de lo que sabemos del año pasado, pues perder el mundial en la última vuelta, en el adelantamiento ese que le hizo Max Verstappen. Todo eso tiene mucho que ver, yo creo, también. Entonces moralmente, aunque esté conduciendo bien, como digo, Fernando Alonso ha dicho eso, ¿no? Fernando Alonso dice que sigue conduciendo bien, sigue a un buen nivel, no ha mencionado acerca moralmente. Yo sí creo que moralmente también tiene algo que ver, aparte del monoplaza, porque el monoplaza no está ahí, pero yo creo que se acabará recuperando Lewis Hamilton y podremos verle por lo menos al nivel de Russell, porque yo no creo que pueda pelear el mundial si Mercedes no consigue mejorar, por supuesto, porque si siguen al nivel de ahora pues no van a conseguir llegar, como digo, a pelear el mundial, pero sí que por lo menos pelear con su compañero de equipo que ahora mismo le lleva el liderato. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, veremos si Lewis Hamilton se acaba consiguiendo recuperar, veremos si Mercedes incluso consigue acabar recuperándose. Yo creo que todavía si consiguen recuperarse bien y rápido podrían llegar a pelear el mundial, pero no se pueden perder mucho más, como os he comentado en varias ocasiones, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Y esta es la declaración de Fernando Alonso hablando pues de Lewis Hamilton y también tirando a la puya obviamente de que la Fórmula 1 debería de trabajar por un reglamento que sea al final que todos los equipos puedan pelear más o menos. Yo creo que eso es el objetivo con este nuevo reglamento. Mejor o peor lo han conseguido, no lo han conseguido este año, pero es algo que ya decíamos, ¿no? Es algo que con el límite presupuestario, con que por ejemplo el equipo que queda primero en el mundial tiene menos horas de aire, de túnel de viento, por ejemplo, que el último, al final todo se van a acabar quedando más en un pack. Sí que habrá equipos mejores y habrá equipos peores, pero más o menos conseguirán más o menos puntarse mucho. Eso es el objetivo de este nuevo reglamento con el límite presupuestario. También el reglamento es muy cerrado, entonces los equipos que más han avanzado pueden avanzar menos que los equipos que menos, entonces todo eso debería contribuir a que por lo menos, como decían los team principal, para pelear todos más o menos, o no todos, pero como digo, que haya a lo mejor 5 equipos peleando por el mundial en 2024, pero para eso todavía queda 2023 y 2024, como es obvio. Eso es todo por este vídeo. Como digo, dejadme en los comentarios vuestras opiniones acerca del momento actual de Lewis Hamilton y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.